Reporte 100. Es tiempo de la mesa de análisis con nosotros, Norman Navarro. Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos, ya es ganancia. Gracias, Norman. Gracias. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Norman, buenos días. Muy bien, un saludo a toda la audiencia. ¿Fueron a las marchas? ¿Las vieron? Ahora sí que ¿Las la marcha, siguieron? La marcha vino a mí, ¿no? ¿La marcha fue a ti al Centenario o cómo Pues sí, está el al asunto? Centenario, pues yo estoy ahí en Centenario. La del INE nos referimos el domingo. Sí. La del INE, nos estábamos refiriendo a la marcha del INE. Pero yo creo que si hubieran organizado una carne asada hubiera ido más gente, ¿no? Ah, pero si hubo una carne asada ahí. Hubo la carne asada, pues era Ajá. la carne asada más grande del mundo y estaba la marcha del INE. Sí. Pero había más gente en la carne asada que en la marcha del INE. Entonces, hubo gente todo el santo día. ¿Y no era la misma gente de la marcha del INE y la de la carne asada? No. ¿No? No. Pues No, sí, no. Hubo algunas personas, me enteré por las noticias que andaba ahí nuestra ilustre senadora Lili Telles, Sí. que tuvo una serie de arengas ahí contra el presidente. Y pues está bien, hubo bastante gente, tengo entendido, en la Plaza de la Constitución, Sí. en el Zócalo de la Ciudad de México, lleno. Y algún amigo me dijo, pues está bien, le digo, ya les faltan otros 29 millones, le digo, para que ganen las elecciones. Ojalá que eso que se demuestra en las marchas se pueda demostrar también en las elecciones. ¿Va a haber contramarcha? No se ha sabido. No ha dicho nada el presidente, ¿no? No se ha sabido. No, sería una locura. Hasta ahorita no se ha sabido. Una contramarcha, ¿no? Como la de noviembre, ¿no? Sí. Diciembre. No, hasta ahorita no se ha sabido. Sí, ¿cómo viste las movilizaciones del domingo? Mira, la del Zócalo, de la Plaza de la Constitución que dice Norman, evidentemente fue una marcha nutrida. Yo creo que el presidente no se esperaba tal cantidad de concentración de personas ahí en el Zócalo. El Zócalo tenía hasta el domingo, y me arriesgo a decirlo así, una vocación de concentraciones masivas más ligadas con la izquierda que con movimientos ciudadanos que no tuvieran que ver, por ejemplo, con Cuauhtémoc Cárdenas en aquel Frente Democrático Nacional de finales de los 80s, con todas las movilizaciones del PRD en su momento, con las encabezadas por el propio Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato, después presidente. Entonces ahora es una marcha que creo que sí rebasó por mucho las expectativas que él mismo tenía. Ahora, la marcha, hay que entender cuál es el sentido de la marcha, Juan Carlos, y al sentido de la marcha se le han puesto muchas etiquetas, desde García Luna hasta conservadores y demás, mismas en las que yo no voy a reparar. Eso, insisto, lo he dicho, lo decía en la de noviembre pasado, es caer es demeritar la capacidad y la inteligencia de la gente. En esta ocasión no es ni siquiera una marcha contra el presidente López Obrador, aunque él la quiera jalar y la quiera regresar así. Esto no es eso. Es un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que origina la marcha. Y lo que origina. Aunque sí hubo personas que así lo interpretaron, que participaron en la marcha. Ayer, por ejemplo, por presentábamos supuesto, un sondeo de Mega Noticias de personas que asistieron a la marcha aquí en Hermosillo, en Obregón, Navojoa, Nogales, y hubo personas que dijeron que estaban marchando contra la dictadura de López Obrador. No lo dudo, no lo dudo. Y eso le preguntaron a la gente, ¿por qué está marchando contra la dictadura de No López lo dudo, Obrador? pero el origen porque ya vamos a hacer Venezuela. Eso es, bueno, no hay, a lo mejor hay alguien que cree eso, pues el asunto no es ese. No digo que todos, pero sí algunas personas creyeron que para eso fueron. Sin duda, entre miles de ciudadanos seguramente muchos de esos piensan eso. A ver, lo que está en el fondo aquí es, la razón de ser es las implicaciones que tendría el plan B en materia electoral para adelante. Eso es el asunto. A ver, yo creo que vale la pena reflexionar en eso, Juan Carlos, y traerlo a la mesa y recordarlo. No perdamos de vista que en diciembre del año pasado, la diputada Graciela Sánchez Ortiz de Morena presentó a la Cámara de Diputados 2 iniciativas de ley con propuestas de reforma que son cruciales. Las voy a recordar porque esa es la razón de ser de la marcha. Lo demás son dolores de estómago, son flatulencias, son etiquetas, es propaganda. La razón de ser de la marcha está aquí. En este primer dictamen hay 2 leyes. En un primer dictamen hay 2 leyes, que es la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Públicas. Fueron aprobadas fast track, recordarán ustedes, el 15 de diciembre pasado en el Poder Legislativo. Este primer paquete de reformas
tiene suspensión provisional en la Suprema Corte, porque hay varias acciones de controversia y recursos en materia de inconstitucionalidad. Ese es un primer paquete del Plan B. El otro paquete del Plan B lo conforman la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esa fue aprobada en el Senado, ese paquete de reformas fue aprobado en el Senado el miércoles de la semana pasada. Esta es la razón de ser de la salida a las calles de cientos y de miles de ciudadanos. Yo en lo personal, y respeto mucho quienes sí lo crean, yo en lo personal evidentemente no me trago ese cuento de que los marchantes van por... es más, ni voy a entrar ahí, no, yo no voy a entrar ahí. Ahora, ¿qué sí recomendaría? Y me parece muy importante recomendarlo en este espacio, para poder entender qué es lo que está detrás del Plan B, que es la razón de ser, insisto, de esos miles de ciudadanos en las calles. Recomendaría acercarnos a un documento muy bueno, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se llama Radiografía del Plan B, la Reforma Electoral 2023 a examen. Es un documento de 377 cuartillas, coordinado por Jesús Martín Reyes y por María Marván Laborde. Es un estudio técnico, es un estudio científico, es un estudio alejado de las filias y las fobias del presidente y de la oposición. Es un estudio que realmente nos permite entender qué es lo que se estaría aprobando, bueno, lo que se aprobó ya, y las responsabilidades que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cito algunos temas porque, como se podrán imaginar, en casi 400 cuartillas, pues es un estudio muy abundante, pero vale mucho la pena. Terminando el espacio se los comparto por si a su vez quieren compartirlo ustedes en sus redes. Está abierto, es gratuito, es descargable, está en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se habla ahí de cómo fue el proceso legislativo para la aprobación, se habla de violaciones flagrantes a la autonomía constitucional, se habla de la estructura distrital y las cuestiones operativas del INE, destacando, por ejemplo, el embate al padrón y a la lista de votantes. Hace un análisis del desmantelamiento, la palabra no es mía, es de los propios académicos, del INE y del Plan B, de los riesgos de la logística electoral en 2024, aborda aspectos relacionados con las sanciones y la fiscalización de los partidos políticos, la paridad y la representación, entre otros temas. ¿Quiénes participan? Y con esto cierro. Insisto, María Marván y Jesús Martín Reyes son los coordinadores. Colaboran también prestigiados académicos como Pedro Salazar, Juan Jesús Garza Onofre, Tito Onofre, Paula Ramírez, Diego Forcada, Yuri Bertrán, Uriel Carrillo, Paulina Barrera, Erika Bárcena, Flavia Freidenberg, entre otras, y otros académicos, todos convocados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es un estudio técnico, es un estudio científico que nos acerca muchísimo a la razón de ser del Plan B y que nos debe, por lo menos a quienes tenemos responsabilidades de participar en mesas como estas, nos debe llevar a reflexionar en qué es lo que está detrás de esa aprobación, más allá de las etiquetas y de la propaganda. Quedó claro que la marcha del domingo pasado fue para llamar la atención de los ministros de la Corte, porque sí, en el terreno sí. Está en la cancha de... No, así lo dijeron, de la Corte, ¿no? Así, absolutamente. Ya no es un asunto de diputados. No, ni está en la cancha de la Corte. Ahora lo que sigue es esperar la llegada de los recursos que ya están llegando a la Suprema Corte, y la Corte tendrá que decidir. La marcha del domingo fue enfocada específicamente en eso. Sí, quedó claro, según tu visión, Norman Navarro, que la marcha del domingo, las marchas del domingo, fueron enfocadas a exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que tenga Plan B. Creo que la ciudadanía no lo visualiza en general así. Sí. Y así como lo estás planteando, Jesús, con los detalles de este estudio, todas las cuestiones legislativas y todo esto, hay mucha confusión, y esa es la realidad. Hay mucha confusión, yo lo siento, porque van y entrevistan o hacen un sondeo con la gente que está participando, y la gente está asustada porque ya los asustaron otra vez con el petate del muerto, de que vamos a hacer Venezuela y que López Obrador es un peligro para México. Creo que comenzaron en el 2006 o fue antes. Fue antes del 2006, ¿no? Comenzó, ya estamos en el 2023. Sí. Creo que ya mero termina el sexenio de López Obrador, y López Obrador sigue siendo un peligro para México. Y estoy de acuerdo. El presidente es un peligro para México, y es un peligro para ese México que se había formado con un estilo más conservador,
Y ahorita es una pelea o un enfrentamiento que ha existido desde que somos país. Sí. El enfrentamiento entre los conservadores y los liberales. Y el conservador quiere que las cosas se queden así como las plantearon y que no se muevan. Y hay un sector que ya está más convencido y convertido a la idea de que hay que cambiar ese status quo, así como lo plantearon en las últimas décadas algunas personas del PRI y otras personas del PAN, que ahora se vuelven a juntar y ya es un solo frente de los conservadores. Y en ese estira y afloja está esta situación, pero te digo, no queda muy claro. Sí. La gente afuera no lo trae muy claro, nada más andan asustadas que porque les van a quitar el INE, que porque incluso escucho ya la publicidad que maneja el INE. ¿Qué haces si pierdes tu INE? Refiriéndose a la credencial, pero la gente empieza a decir, no, pierdo la democracia, pierdo mis derechos, pierdo todo. Entonces, hay cierta publicidad muy marcada por el lado de que el presidente se quiere hacer un dictador. Bueno, es lo que nos han querido asustar con ese petate del muerto durante décadas. No creo yo que sea así. Sí creo que fue quizás una reforma a matacaballos, como decían en los pueblos, ¿te acuerdas? ¿No? Claro. Que fue así como que muy rápida. Sí, pues menos 24 horas, ¿no? Dictaminaron. Sobre todo el primer paquete. Bueno, el de diciembre del año pasado. Era obvio que ya lo tenían listo, pues. O claro. sea, eso del plan B siempre Claro. ha existido y lo hemos visto en diferentes temas y diferentes situaciones que siempre tienen un plan B o un plan C. Sí. Entonces, creo yo que la confusión sigue siendo muy grande en la gente, como te digo. No tienen claro que el asunto es una ley que ya está votada en las cámaras y, como dices bien, Jesús, ya es parte de que ahora las controversias, otra vez las controversias, porque tienen parada una parte del Tren Maya con las controversias constitucionales. Pero esas tienen que salir en junio, tienen que salir más junio, tardar. más tardar A más porque tardar, 90 días antes. sí, antes la de corte elección. no puede atrasar esto porque tiene que definirlo antes de 3 meses antes de la elección, 90 días antes de septiembre. del Pero inicio del año electoral. Sí, es en septiembre. del año electoral. Entonces a mí me sorprende, te digo, Sí. cómo de repente ahora hay un montón de abogados, hay un montón de recursos, hay un montón de cosas, y quizás se nos están perdiendo otros detalles que son al fondo más importantes, como el asunto del juicio de García Luna, que curiosamente al momento que en Estados Unidos lo están declarando culpable de todos los cargos, en México le estaban liberando las cuentas a la esposa, sus socios y a la esposa. El Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, pero, y ya lo habíamos tocado aquí, el tema, ¿por qué se pueden liberar esas cuentas? Porque hay unos resquicios legales en la Suprema Corte de Justicia que dejó ya sembrados el MM de los sexenios Medina Mora, que fue un magistrado, recuerdas que tuvo que salir, lo obligaron a que renunciara, porque también anduvo moviendo un montonal de dólares por ahí, por acá. Sí. Entonces, pero él dejó abierta la puerta de atrás para que todos los que van por para todas las cuentas que son congeladas por provenir de situaciones raras o extrañas o que no son explicables, las puedan descongelar. Sí. Y esa parte está perdida, ¿eh? Nos aclaran de la audiencia que sí hay una convocatoria de la Dirigencia Nacional Morena de una megamarcha el próximo 18 de marzo en apoyo a las reformas impulsadas por el presidente López Obrador y en conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera, Pues es muy buen pretexto. bajo el argumento de que la actual administración recuperó la soberanía energética. Entonces el próximo 18 de marzo dice Mario Delgado que sostuvo una reunión con las 32 dirigencias estatales de Morena para acordar la movilización el próximo domingo 18 de marzo en la Ciudad de México. Este anuncio se dio justamente después de la manifestación de este domingo 26 en defensa del Instituto Nacional Electoral. O sea, sí va a haber contramarcha. Sí va a haber contramarcha. Pero ya Sí va a haber contramarcha. Pero pues esa contramarcha pues muy empujada y muy impulsada desde los estados, ¿no? Con movilizaciones, con camiones, con vuelos, con funcionarios públicos. Pero ya más cerca del año electoral, Sí, claro. a ver si no se Por supuesto, pierden ¿no? las cosas ahí.
Bueno, se pierden en qué sentido. Se calientan, pues, ¿no? Por supuesto que se van a calentar, es que va para allá. Calientes ya estaban, ¿eh? Sí, por supuesto. Calientes ya estaban. Los discursos te indican que vas para allá, no que vas en sentido contrario. Sí. Y bueno, en ese contexto viene la renovación del Consejo General del INE, 4 posiciones en el Consejo General. Hay algunos sonorenses ahí anotados. Y mujer sonorense que obviamente tiene un muy buen apellido, ¿no? Tadei, Guadalupe Tadei. Sí. Ya había aspirado antes, ¿no? A ser consejera nacional del INE, ¿no? Ahora está también Sara Blanco, que fue presidenta del Instituto Electoral o del Consejo Estatal Electoral, también está en la lista. Está Vladimir Gómez Anduro, Chirinos, que es el presidente no es de Sonora, pero es de Veracruz, pero está ahí, es el del Tribunal Estatal Electoral. Y hay otros también funcionarios del Instituto Estatal Electoral que aspiran a ser consejeros nacionales del INE. Le apuestan a salir en la tómbola. Es que al final la vida es una tómbola. Sí. Hay una exfuncionaria que hasta donde recuerdo no han alcanzado a detectar las notas periodísticas, al menos en la de Uniradio no lo vi, que es el nombre de Carla Beatriz Ornelas Monroy. Ella fue la auditora superior provisional cuando Moya dejó el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Okay. Fue propuesta por el gobernador para suplir a Moya, Carla Beatriz Ornelas. Me informan que ahorita no está en el gobierno. Ella es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Sonora y maestra en Gestión Pública por también es un dato de otra mujer sonorense que está aspirando también. ¿Quién es la otra mujer sonorense? Guadalupe Tadei. Guadalupe Tadei. Sí, Sara Blanco. Sara Blanco también. Son como 8 o 9. Sí, bueno, ellas es una lista larguísima, ¿no? O sea, a lo mejor hay algunos nombres que se nos escapan ahí. Sí, exactamente. Está Vladimir, está Chirinos. Todos, hasta donde entiendo, la gran mayoría, los que alcanzo a ver al menos de Sonora, bueno, legítimamente tienen derecho a aspirar. Efectivamente, el que aparezcan apellidos, como dice Norman, llaman, por decirlo menos, al sospechosismo, citando al clásico, por decirlo menos. Bueno, sospechosismo, pues, son parientes. Sí, exactamente. Y está abierta la situación. Y la situación está abierta, yo por eso digo, legítimamente tienen derecho a aspirar. Sí, llaman al sospechosismo porque es familiar del delegado del bienestar en Sonora, nada más, pues, nada más por eso, nada más por ese pequeño detalle, pues, ¿no? Eso, acuérdate que Sonora es tierra de oportunidades, pues. Entonces, pues no podemos dejar de por fuera que hay una oportunidad para estar en el organismo electoral nacional y pues están aspirando. Antes no era así tan abierta la cosa, así como lo comenté hace 1 o 2 mesas, que te decía, a mí lo que me llama la atención no es a quién van a nombrar ahora, es si el secretario ejecutivo del INE va a salir, y ya nos dijeron, sí va a salir, qué bueno. Lo va a nombrar la Cámara de Diputados, ¿no? Porque tiene como desde el 2008. Pues. Sí, entonces, lo va a nombrar la Cámara de Diputados. Y es sonorense, y cuando lo propuso, bueno, ahí mismo dijeron los radioescuchas, yo no comenté nada, pero dijeron, es que lo propuso Beltrones, como propuso a muchos otros. Entonces, cuando antes Salinas de Gortari o Beltrones o el Bester proponía a la gente y se manejaba todo por cuchupos abajo de la mesa, nadie decía nada. Ahora que está todo abierto, que van los nombres de bueno, sí se decía, yo también creo, sí se decía porque el tema de la elección de consejeros, eso de que no se decía nada es un discurso muy instalado por López Obrador para echarle tierra al pasado. Yo recuerdo en este mismo espacio y recordábamos que ubicábamos a quienes los ponía el PRI, a quienes los ponía el PAN, el PRD. Claro que sí. ¿Desde cuántos años tiene el secretario del INE? A ver, el secretario ejecutivo del INE es propuesta, en la actual normatividad es propuesta de el consejero presidente ratificado por el Consejo General. Así está en la ley. Y venía que ahora IFE. ¿Quién? Lo propuso Lorenzo Córdoba. Es que lo propuso Lorenzo Córdoba. El secretario brincó. Si tú sacas la información en Wikipedia, te va a salir. Estaba del 2008 el secretario del INE. Y en el 2008, acuérdate que el presidente de la Cámara de Diputados y que manejaban todas estas propuestas era Manlio Fabio Beltrones. Era el vicepresidente de México, ¿no? Vicepresidente de México le decían, ¿no? Pues yo digo que el presidente, porque Calderón ya ves que ni siquiera se enteró que tenía un secretario de seguridad que estaba implicado con el narco. O sea, Calderón, si decimos que nadó de muertito, pues no sé con qué se haya muerto, ¿no?
o en qué estaba nadando el pobre Calderón, porque mucho se comentó, no lo quiero decir al aire porque luego se indigna el señor Calderón, pero pues parece que nunca estuvo de presidente y a mí se me hace que el vicepresidente Beltrón, el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Fabio Beltrones, pues estaba arreglando todo. Y ahí salió Manuel Espino, que tampoco Manuel Espino es de mis, así como que dijeras tú, sí, grandioso, pero Manuel Espino le dice a Calderón, yo te dije que sí estaba metido. Y sacó un libro Manuel Espino. Pero Manuel Espino es Manuel Espino, ¿no? Pues claro, pero acuérdate que saca aquel libro donde dice... No me parece que sea un personaje así como muy pues fiable, ¿no? Pero estaba ahí en medio y pero saca un libro... Se me hace como que... Y saca un libro en donde dice, Calderón le entregó todo a Beltrones. Sí. Ahí está el libro. Y también colaborador en el actual gobierno, Manuel Espino. Sí, también. Nada más para recordarlo, todos los moles. Sí. Bueno, aquí terminamos la mesa porque ya nos vamos de la mesa. Gracias, Norman Navarro. Gracias, Jesús Moreno Durazo. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Buenos días. Reporte 100.